Muchas gracias, tanto Arturo como Jesús. Sean bienvenidos a nuestra sexta edición de ENTICS. Realmente esta es una charla, pues ahora sí que entre expertos para que nos ayuden, que nos digan, pues, cómo está el tema de ciberseguridad, cómo están los ciberataques. Estamos hablando que México es el primer país que más ataques en ciberseguridad recibe día a día. Entonces, esto es algo muy preocupante. ¿Ustedes qué opinan sobre el tema? Pues bueno, si me permiten por ahí, mucho gusto y buenas tardes a todos. Jesús, Azael, un placer estar aquí con ustedes y es muy interesante lo que comentas, ¿no? Hablar de qué tantos impacto y sobre todo qué tantos intentos de ciberataques estamos recibiendo en el país es un tema que hay que poner sobre la mesa. Por ende, me gustaría por ahí platicarles un poquito de los números que nosotros vemos en el tema de inteligencia. Nuestro último reporte, que por ahí nos toca por ahí participar, detectamos que en América Latina, por ejemplo, nosotros vimos 289,000 millones de intentos de ciberataques. Y en México esto representa de ese gran número que les acabo de comentar, un 60%. Pero lo interesante aquí es que, pues bueno, si nosotros comparamos este gran número con lo que vimos en el 2020, vemos un incremento del 600% de intentos de ciberataque. Y seguramente Jesús va a coincidir conmigo, ¿no? Esto se debe a temas muy, pues complicados como el cambio de paradigma en vamos a trabajar de manera remota, trabajar desde donde sea, nuevas vulnerabilidades como lo fue Log4j, como lo es Folina que estamos viendo al día de hoy. Y pues bueno, miles de cosas que creo que tenemos muchísimo por tocar. No sé qué opinas, Jesús. Gracias, Arturo. Pues sí, definitivamente coincido. El tema de la ciberseguridad creo que ha traspasado la plática de la gente de sistemas. Nosotros, bueno, a mí me gusta mucho presentar o platicar este tipo de cuestiones con directores de empresas y siempre empiezo mis pláticas poniéndoles un contexto un poquito basado en la visión económica global y qué mejor hacerlo que con el World Forum of Economics, que ellos sacan un análisis de riesgos cada año. Y está bien padre hacer este análisis porque vemos el del 2019 y se habla de ciertos riesgos que ven y ya aparecían desde entonces y en el top 10 aparecían los temas de ciberataques, ¿no? Como bien decía Arturo. Pues hay muchísimos ciberataques en Latinoamérica y es algo que ya preocupa. Y ahora, después de la pandemia, la tabla cambia porque entonces se empieza a hablar de temas sociales y de temas de depresión por estar encerrados en nuestras casas y cosas así. Pero el tema de los ciberataques y de la digitalización como un riesgo para las empresas, viéndolo desde el punto de vista económico, continúa. Entonces, esta parte es la que creo que le tenemos que poner foco y esta, como les decía, esta plática ya trascendió, ya no es hablar con sistemólogos sobre ataques, ya es hablar de impactos económicos y hablar de otro tipo de impactos, ¿no? Okay. Hablando de esos temas de los ciberataques que ya, obviamente después de la pandemia, pues es utilizar las redes sociales y la parte de compras en línea, que pues ahora sí que todos la empezamos a hacer un poco más acelerada. Iba un poco lento el tema del internet, de comprar en línea, pero a partir del 2000 hemos visto el incremento del 17%, del 20% en 2021 y en 2022 sigue la tendencia hacia arriba también. ¿Qué tan importante es que las empresas y las casas tengan algún dispositivo de seguridad? ¿Ustedes qué recomendarían? ¿Cuál es la visión de ustedes como, pues ahora sí que como empresas, ¿no? Como Fortinet, por ejemplo, ¿qué es lo que ven? Buenísimo. Y de hecho, siguiendo lo que comentaba Jesús, que es muy bueno, ¿no? Reportes, por ejemplo, como lo que habla el Interpol, maneja que, pues a partir de todo este tema de la pandemia, toda la sociedad se volvió un poquito más vulnerable por temas de incertidumbre, ¿no? Y los atacantes, pues, se aprovechan de este tema psicológico. Y con lo que comentas de, oye, ¿qué hacemos nosotros ahora que trabajamos desde casa? Porque recordemos que fuimos forzados a llevarnos la información
confidencial de nuestra organización a una red doméstica, que típicamente no cuenta con la inversión de un firewall, redes segmentadas, y pues bueno, muchas veces ni siquiera sabemos qué convive en nuestro hogar, ¿no? O digo, cosas tan sencillas como no cambiar la contraseña de tu Wi-Fi. Entonces, ahí es donde reside el punto primordial. ¿Cómo lo tenemos que hacer nosotros? ¿Qué se enfrenta a los CISOs para poder asegurar que la información esté, pues digamos, segura, valga la redundancia, no importa dónde estemos trabajando, ¿no? Y cómo poder mantener un acceso seguro también trabajando desde casa. Lo importante aquí es seguir buenas prácticas y esto no es inventar el hilo negro, ¿no? Podemos revisar artículos en este caso como el Foro Económico Mundial, Interpol, Europol y demás, que te va a decir cosas sencillas como mantén segmentadas tus redes de tu casa, ¿no? Ten una red de invitados, ten una red para dispositivos IoT, que sabemos que al día de hoy son un foco vulnerable y blanco para los ciberatacantes porque saben que típicamente no actualizamos nuestras televisiones inteligentes, nuestras cámaras y demás, ¿no? Entonces, creo que pudiéramos tratar de decir recomendaciones muy complicadas, pero son las mismas recomendaciones de siempre. Tener una buena higiene digital nos va a ayudar a minimizar todos los riesgos y no importa dónde estemos trabajando, ¿no? Jesús. Mira, yo lo que aportaría, digo, porque bien comentó Arturo, es un tema de cultura y yo creo que hoy hablar de estrategias tenemos que cambiar nuestra visibilidad y pensar en procesos más que en estrategias de TI. Y no procesos de TI, o sea, ahorita ponía el ejemplo Arturo y me pareció muy sensato. A ver, si yo tengo en mi casa una cámara que me está cuidando la entrada y, y tengo aparte, no sé, un control de acceso, y a lo mejor el refrigerador inteligente, la tele inteligente, pero me voy de vacaciones y publico en mis redes sociales que estoy 3 semanas en Cancún, pues estoy avisándoles a todos que mi casa está sola, ¿no? Puedo tener ahí sus cámaras y todas las herramientas, pero la realidad es que si no cambiamos nuestra visión en cuanto a procesos, en cuanto a nuestra forma de vida, pues difícilmente vamos a poder pensar en una estrategia de ciberseguridad. Con las empresas es muy sencillo. Hoy, si pensamos en qué tengo que comprar, qué cajas debo de tener, qué licencias debo de tener para poder estar seguro, y es una tarea que se puede hacer, y digo, Arturo y yo nos dedicamos a eso todos los días, eh, pero creo que va más allá. Tenemos que pensar en que las empresas tienen que cambiar paradigmas y entender que la información fluye en un proceso que ya está muy lejos de estar atado a 4 paredes, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en estos cambios de paradigmas, tenemos que pensar en muchas otras cosas antes de pensar qué tengo que hacer físicamente y qué marca tengo que comprar o qué firewall o qué antivirus o qué lo que sea tengo que comprar. Tenemos que pensar en cuáles son nuestros procesos más importantes, cómo los voy a cuidar y qué valor tienen, para que de esa manera yo pueda pensar y que eso sea mi base en una estrategia de seguridad. Excelente. Entonces, en conceptos como tips es cuidar los procesos y cuidar nuestra higiene digital. Hablando de esta parte, por ejemplo, las empresas, vamos a pensar ahorita en las pymes. El 80% de nuestras empresas en el país pues son pymes, al igual que en el estado de Guanajuato. No se diga en León. Esas empresas, hay algunas que poco a poco ya se van digitalizando y ya van teniendo pequeños RPs ya en sus empresas. ¿Cómo le podemos hacer para que ellos o qué procesos o qué deben de implementar de seguridad? ¿Qué tips les recomiendan para que tengan, por ejemplo, en sus terminales que ya tienen conectadas al internet o en sus mismas computadoras? A veces pues son 3, 4 personas en estas MIPIMES y ya cuentan con un RP sencillito que yo vi, acabo de ir ahorita a una feria y me sorprendí como 4 locatarios chiquitos ya con su RP, con su moviendo pues, del código de barras que dije, órale, pues vamos muy bien y la gente está, y gente de edad, ¿no? Ya adulta que dije, excelente, pues va tomando esta digitalización su cuerpo, ¿no? ¿Ustedes qué propondrían a ellos? Mira, en particular para las pymes, aquí hay un tema, y antes de proponer alguna solución o alguna estrategia,
yo propondría primero para las pymes que la gente de sistemas, en la medida que los sistemas toman roles importantes, entonces el director de sistemas tiene que tener una silla en el comité. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque somos muy claros. Las sillas de los comités están conformadas por gente de contabilidad, gente de ventas, gente de todo esto. Pero la estrategia de crecimiento de las empresas van justo para donde dices, o sea, empezamos a digitalizar todo, y empezamos a tener RPs, y empezamos a tener herramientas, y tú me dices, fui a una feria y encontré una herramienta padrísima. Hay directores que se van a Las Vegas y ven que de repente se encuentran con una herramienta padrísima que les podría aportar mucho valor a su negocio y ayudarles al crecimiento, y está padrísimo. Pero si estamos teniendo la tendencia de que la digitalización va a ser nuestro core, entonces la gente de sistemas tiene que tener un lugar en el comité para poder decidir y para poder pues ser este abogado del diablo que les diga, bueno, sí voy a poner esto, pero necesitamos evaluar los riesgos. Hay una serie de metodologías de administración de riesgos que nos van a permitir precisamente analizar en dónde están los riesgos en la medida que los sistemas tomen un rol más protagónico dentro de la empresa. Entonces, eso sería como una aportación, les digo, de entre muchas, pues, que podemos aportar. Yo coincido totalmente, ¿no? Al final, por ejemplo, todo se basa en riesgos. Y aquí, otra vez, existen muchos marcos que nos van a poder ayudar a poder hacer un análisis de riesgos correctos, porque eso nos va a permitir entender en dónde estamos, qué tenemos y de qué nos debemos proteger, ¿no? Eso inclusive es el punto primordial en qué debo de invertir y a qué le debo de dar prioridad. Si nosotros hablamos en este caso de un sector de negocio de cualquier pyme, pues él va a estar atado a ciertas regulaciones o cómo funciona su negocio, ¿no? Entonces, eso me va a permitir entender si yo utilizo, ahorita hablabas de ciertos sistemas, ¿no? Bueno, ¿qué tantas vulnerabilidades tiene este sistema, ¿no? ¿Qué tan, pues digamos, probable es que pudiera ser yo atacado, ¿no? ¿Cuáles son los actores maliciosos que seguramente estén atacando ese tipo de sistemas en ese tipo de sector de industria? Entendiendo ese tipo de cosas, entendiendo dónde estoy parado yo y cuáles son los riesgos de los que me tengo que preocupar, es donde empezamos para accionar y generar un plan específico, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces en las pymes es lo que pudiéramos estar mejorando y justamente, ¿no? Estrategias como la que pues acabamos de tener, la estrategia digital 2021-2024, pone un marco de seguridad de la información y pues agrega ciertos tipos de cosas que nos pueden ayudar en este caso a guiarnos y sobre todo, pues bueno, a cualquier tipo de organización que busque mejorar esos procesos, ¿no? Muy bien, excelente, Steve. Actualmente, obviamente tenemos, por ejemplo, en México, en Guanajuato en específico, es la fábrica de los autos, ¿no? Que tenemos más de 5 armadoras en el estado y pues todas las Tier 1. Hemos visto que últimamente han tenido muchos ciberataques en el tema de el robo de información esencial que ellos tienen, ¿no? Para ellos, ¿qué se les podría recomendar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Deben de mandar todo a la nube? ¿No lo deben de tener todo en la nube? ¿Todavía ustedes creen en la parte de servidores locales? ¿Qué me comentan en esta parte de seguridad perimetral? Ah, ¿quieres? Adelante, Jesús, adelante. Gracias. Pues mira, yo lo que pudiera, digo, obviamente Arturo, el background y toda la parte de Arturo, mucho más técnica, nos puede dar un poquito más de detalles. Yo lo que te diría a nivel estratégico es, tendremos, estas empresas lo primero que tenemos que hacer es evaluar en dónde están sus estrategias y sus procesos de negocio, porque yo como representante de una marca y Arturo como representante de otra, pues nosotros tenemos múltiples herramientas y te podríamos decir, pues mira, existen soluciones como DLP y existen otro tipo de soluciones, firewalls y endpoints, y te podemos llenar la cabeza de ideas, pero si la empresa no tiene claro hacia dónde se quiere dirigir, difícilmente le vamos a poder pegar algo de arquitectura. Yo siempre les digo que la parte de tecnología es de gusto. Sí, obviamente hay una tendencia marcada, pero los que deciden al final de cuentas son los directores financieros con el dinero
y los directores de sistemas con los gustos. Si a ellos les gusta la parte de nube, adelante. Es una herramienta poderosísima y es una herramienta que nos puede ayudar mucho. Pero hay otros muy celosos y muy románticos que les gusta tener su servidor ahí en el data center y vas a esas empresas y hasta te presumen su site padrísimo y todo equipado y todo lo que quieras. Tenemos que entender en dónde están. Y lo que tenemos que entender para cuidar la información es cómo se comporta la información. No hay, obviamente sí hay marcos de mejores prácticas y hay marcos regulatorios que nos ayudan, como decía Arturo, a guiarnos por este camino. Pero una vez que se decide, lo que tenemos que tener es mucho orden y mucho cuidado en dónde están nuestros procesos, en dónde está nuestra información, qué es lo que voy a cuidar. En una empresa armadora, obviamente, pues si me roban la cartera de clientes, a lo mejor no va a ser tan crítico como una empresa que se dedique 100% a ventas, como una aseguradora o cosas así. Pero para ellos sí es importante la protección de IoT y para una empresa que pues, es transaccional nada más de información, pues a lo mejor no tanto. Entonces empezamos a entrar en muchas especificaciones de cada empresa. Lo importante es que tengan orden en sus procesos, que sepan en dónde están sus procesos, que sepan dónde está su información, para de ahí desarrollar una estrategia de seguridad. O sea, tenemos que partir del orden. O sea, mi recomendación sería, partamos del orden, que tenemos que saber en dónde estamos bien plantados y dónde está nuestra información, para de ahí poder generar una estrategia de seguridad. Y ahí sí ya acercarse con expertos, con Arturo, conmigo, con ustedes, con Misael, con todos los expertos que estamos por ahí para asesorarlos, ¿no? Y como les digo, al final es un tema de gustos, usos y costumbres, pero hay que hacerlo de manera ordenada. Por supuesto. De hecho, por ejemplo, y mencionaban algo que en lo personal es muy interesante, ¿no? Este tipo de organizaciones tienen diferente tecnología, manejan una tecnología muy, muy específica, ¿no? Tecnología operacional. Muchas de ellas automatizan por medio de PLCs y demás. Y pues bueno, sabemos que el incremento de los ataques justamente en este sector de industria va a la alza, ¿no? Sectores como manufactura, como combustible, hemos visto que han sido afectados en los últimos meses, en el último año, inclusive vemos uno de los casos de secuestro digital de ransomware más grandes a nivel mundial en una empresa de combustible de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es un punto que tenemos que tener en cuenta. Coincido con lo que comenta Jesús, ¿no? Entendamos dónde estamos, es decir, un análisis de riesgos nos puede ayudar bastante y de ahí partamos a definir qué es lo que tenemos que hacer con nuestros procesos, ¿no? Yo siempre comento que son tres pilares que tenemos que tener en cuenta: procesos, zonas y tecnología, ¿no? Si uno de estos tres pilares llegase a fallar, tenemos mayor probabilidad de que alguna incidencia ocurra o no podamos responder a ella, ¿no? Los procesos nos van a poder ayudar a definir qué es lo que debemos de hacer, pues antes y durante un incidente e inclusive después. Y la tecnología nos va a poder ayudar a minimizar ese tipo de pues, impactos que podríamos llegar a tener, ¿no? Sin embargo, algo bien importante es las personas. Tener una buena estrategia de awareness. Tenemos que poder educar a todos nuestros colaboradores para que sepan que asegurar la información es responsabilidad de todos, desde la persona que nos está ayudando, en este caso a lo mejor en recepción, hasta la persona que está ayudando a los data centers. Tienen mucha responsabilidad y hemos visto casos que malware puede entrar por ahí, ¿no? Y con lo que comentaba, el robo de información, tenemos que tener en cuenta que al día de hoy los datos ya son el combustible para la economía digital, no importa qué sector de industria estemos. Entonces, el robo de información siempre va a ser algo que vamos a estar viendo. Y pues hemos visto campañas de phishing, inclusive, que están utilizando las nuevas variantes del COVID, haciéndose pasar por la Organización Mundial de la Salud para desplegar estos infostealers, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el awareness y la tecnología nos ayuda a poder, pues bueno, minimizar esos pequeños puntos, ¿no? Muy bien, excelente. Una parte que se me ha hecho interesante, bueno, entendemos que ahorita el gobierno federal no está invirtiendo mucho en ciberseguridad, pero hemos visto ya ataques directos a Pemex, ahorita hablando tanto de Pemex con la inauguración de Dos Bocas y también a las empresas financieras. ¿Ustedes cómo han visto estos ciberataques? ¿Desde dónde están viniendo?
o no sabemos qué está pasando, o sí saben, pero bueno, no hay una solución como tal. ¿Qué opinan de ese tema? Adelante, Arturo, porque creo que ahí Perfecto. tú tienes información interesante. Claro, hay mucha información y mucho que decir, ¿no? Para empezar y comentarlo, ¿no? La estrategia digital 2021-2024 es muy clara, ya hay un marco que habla de seguridad de la información, no se inventa nada nuevo, ponen marcos que pues hablan de respuesta a incidentes basados en ISTE y basados en otras cosas que nos van a ayudar, ¿no? Inclusive, pues bueno, en los ataques al sector financiero, algo que podemos ver y a mí me gusta mucho hablar de lo, ¿no? Algo que hace muy, muy bien, por ejemplo, el Banco de México, es que tiene un apartado en su página de Banjico que habla de los incidentes cibernéticos que han afectado el sector financiero en los últimos años. Y ahí nosotros podemos ver ataques, por ejemplo, a cajeros automáticos, ataques a bolsa, y podemos ver inclusive la afectación que ha tenido la identidad, pues en cantidad monetaria, ¿no? Eso nos ayuda a poder ver qué pasa en nuestro país, en el sector financiero, y nos puede ayudar también a entender, pues bueno, si a las entidades financieras les pasan, ¿por qué a mí no? Que yo soy una pyme o que manejo algún tipo de industria financiera, ¿no? Nosotros creemos que todas las opciones deben de estar basadas en inteligencia y la inteligencia está basada en información. Entonces, todos estos reportes nos van a ayudar mucho a poder ajustar cualquier tipo de amenaza. Respondiendo a la pregunta de dónde vienen los ataques, te puedo dar muchas fuentes de información, pero lo que sí te puedo decir es que tenemos eh, actores patrocinados por gobiernos, actores maliciosos también que están, en este caso, motivados financieramente, quieren dinero, ¿no? Estamos viendo el caso de Costa Rica, por ejemplo, hace un par de meses se dio en alerta total porque varias dependencias de Costa Rica pues fueron inhabilitadas por campañas de ransomware, grupos cibercriminales que inclusive, pues bueno, el FBI ya está emitiendo una orden que si alguien tiene información, pues hay una remuneración económica, ¿no? A la par, también existen ataques automatizados con que expongan cualquier dispositivo a Internet. Por ejemplo, parte de uno de los artículos que publiqué para mi tesis doctoral fue justamente estos ataques automatizados. Yo puse un dispositivo o un software vulnerable en la nube de Amazon que fuera expuesto a Internet y en menos de 2 horas ya teníamos cientos de miles de intentos de ciberataques en un par de horas, imagínense, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos que ser conscientes que si vamos a utilizar tecnología, tenemos que tener la responsabilidad para poder entender cuáles son los riesgos y vulnerabilidades de también exponerla, pues en este caso, a Internet, ¿no? ¿Sabes qué? Aparte, Rafael, tocas un tema importante, porque este es, como decía hace rato, es un tema de cultura. A ver, de repente escuchamos estas noticias de los robos a Banco de México, de los robos a sector gasero en Estados Unidos y todos estos temas. Y lo que sucede con las pymes es que dicen, yo vendo zapatos y ¿por qué me atacarían a mí? El ejemplo que acaba de poner Arturo es valiosísimo porque de verdad, ahorita sí, no importa de dónde viene, o sea, Arturo lo dijo muy bien, si vas a utilizar tecnología tienes que hacerte responsable de ella, ¿no? Entonces, eh, hoy en día, empresas pequeñas, que a lo mejor su facturación es pequeña, se han visto afectados, o sea, yo les diría, hagamos un examen, váyanse a un restaurante y pregúntenles en las mesas de los lados quiénes han recibido un ransomware en sus empresas, y les aseguro que más del 50% de las personas que le pregunten van a saber que al vecino le cayó un ransomware, a mí me cayó un ransomware en la computadora, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante aquí es ver qué tan común se está haciendo hoy en día y como decía Arturo, que tenemos que ser responsables. Si voy a utilizar la tecnología, pues tengo que saber qué riesgos tengo allá. Si estoy basando mi, ahora sí que mi negocio y toda la utilidad de mi negocio y mi dinero lo estoy basando en una operación que está en un servidor en donde quiera que esté, tengo que cuidarlo. Así como aseguro el carro en el que me ando moviendo, así como aseguro la familia, también tengo que asegurar la información que al final de cuentas es la que nos da de comer, ¿no? De hecho, si me permiten ahondar un poquito a esto, porque es buenísimo lo que estamos platicando,
Hay un documento muy bueno que yo lo recomiendo mucho, de hecho es entre McKinsey & Company y el gobierno mexicano, la perspectiva de ciberseguridad en México. Fue escrito por ahí del 2017 y habla de datos bien interesantes. Uno de los datos que me llamó mucho la atención de este artículo es que dice que el crimen afecta a México a más de 33 millones de mexicanos al año. Esto es una cifra grandísima. Y aquí hablamos de pues, el típico mensaje que te puede llegar por correo. Pero el día de hoy en México ya vemos campañas de phishing que llegan por otros vectores. WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok. Hace poco, por ejemplo, estuvimos viendo nosotros una campaña de phishing en juegos para niños, este juego famoso que se llama Roblox. Cuenta con un chat y obviamente por ahí se pueden pasar ligas porque estos juegos también tienen tarjetas de créditos. Entonces es importante por ahí entender que esto no se va a terminar, esto más bien viene a la alza, los números son muy claros y es parte de nuestra responsabilidad pues hacer toda esta difusión de información y pues bueno, también tener en cuenta que la tecnología lleva una responsabilidad, como bien lo dijo Jesús, ¿no? Sí, claro, todo lleva una responsabilidad y más ahorita con los colaboradores que estamos, los que siguen en el home office, ¿no? Yo creo que ya eso, el home office llegó para quedarse, no llegó para irse. Cada vez más empresas tomamos esta parte y algunos de nuestros colaboradores siguen por home office. Por ejemplo, ahí pues muchos utilizamos VPNs, ¿no? Con equipos pues pequeños para poderlo realizar, ya sea un Cisco, ya sea un Fortinet, ya sea un Checkpoint o algunas otras herramientas. Estas VPNs también siguen siendo vulnerables a pesar pues de contar a lo mejor pues con estas herramientas de seguridad. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo protegeríamos a estos empresarios o a nosotros mismos como empresa? Porque sí, estos ataques de phishing están cada vez más insistentes y yo lo digo porque pues lo he vivido, ¿no? Y lo hemos visto también. Ustedes, ¿qué opinión me dan al respecto? Fíjate que es un tema bien interesante porque empiezan a ponerse de moda conceptos que tienen muchos años en el mercado, como las VPNs y todo eso. Pero yo más bien me iría a buscar que tu información y que tu proceso de negocio esté bien cimentado sobre una arquitectura. Y lo que tú tienes que cuidar es la arquitectura. ¿Por qué? Porque una VPN te ayuda a hacer una conexión segura. Pero si alguno de los dos puntos finales que se están conectando está vulnerable, pues lo único que estás haciendo es asegurando un ataque, ¿no? Estás asegurando la carretera para que adentro vaya el ataque, ¿no? Al final de cuentas tenemos que buscar eh, análisis de contenido. Mencionaba Arturo un concepto fundamental que es necesitamos tener la mayor información necesaria y posible para que ante un ataque podamos tomar decisiones mucho más eficientes. ¿Qué es esto? Tengo que saber exactamente en dónde está la información. Y si la información está en un servidor y la accesa a un usuario que está en otro lado, pues tengo que cuidar esos dos puntos. El canal es muy importante, pero también tengo que cuidar estos dos puntos. Y aparte tengo que cuidar cómo se conectan y qué va dentro. Entonces, las VPN son un concepto muy útil, nos ayuda mucho y nos libera de muchos temas, pero no es lo único. Tenemos que cuidar todos los puntos, toda la arquitectura, todo el canal. Si me voy a conectar desde un teléfono a una aplicación que está en la empresa, pues tengo que cuidar el teléfono. Si me voy a conectar desde una tableta, o sea, tengo que cuidar todos los puntos y toda la arquitectura por donde pasa toda la información. Todo, cualquier punto dentro de esa arquitectura es un punto vulnerable, lo tengo que cuidar. La VPN te cuida el canal, es uno de los tantos puntos que tienes dentro de la arquitectura, ¿no? Entonces, ¿te sirve? Sí, pero si me preguntas, ¿es suficiente? Te diría no. Tendríamos que ver de dónde a dónde y cómo se están comunicando. Sí, creo que es muy claro, ¿no? Al final, nosotros tenemos que, primero, si vamos a tener este canal de comunicación seguro, que es básicamente un protocolo que nosotros le llamamos VPN, por lo que me tengo que preocupar, y bien lo decía Asael ahorita, ¿cómo protejo esos dispositivos que van a ser la VPN? Que en esto van a ser los firewalls, los concentradores de VPN y demás, ¿no? Nosotros hemos visto muchos casos donde
tenemos estos dispositivos no actualizados, tienen 3, 4, 5 años sin actualizar y son los dispositivos que nos aseguran la comunicación remota, ¿no? Los que hacen esos canales seguros, como bien decía Jesús. Entonces, primeramente, seguir buenas prácticas, tener los equipos actualizados, porque luego viene el otro punto, volviendo a lo que comentabas, o sea, el de phishing. Por ejemplo, en enero nosotros estuvimos siguiendo una campaña de phishing justamente con la variante de Omicron, que decían que te iban a dar información cuando salió esta variante. Y si algún usuario abría el archivo adjunto, se instalaba una campaña de botnet que se llama Redline Stealer y estuvo muy latente en Latinoamérica. Justamente esta campaña de botnet lo que hacía es que robaba credenciales de VPS. Volvemos a cómo piensa el cibercriminal. El cibercriminal sabe que la información al día de hoy pues viaja a través de una VPN y pues básicamente ahora va por esas credenciales, ¿no? Aquí vienen luego después las estrategias que hemos platicado, ¿no? Cómo usamos esta información para generar estrategias nuevas, como el famoso Zero Trust, ¿no? Yo voy a utilizar la VPN, pero también necesito saber que el usuario es quien dice ser, ¿no? Utilizo métodos de autenticación, empiezo a analizar que cualquier computador que vaya a conectarse a mi red de manera remota cuente con ciertas capacidades, un antivirus bien, digamos, actualizado, que no cuente con alguna vulnerabilidad y sobre todo entender que también el doble factor de autenticación juega un papel clave en todo este punto, ¿no? Como saben y como lo hemos platicado, creo que estas son mejores prácticas, no estamos inventando el hilo negro, no es nada nuevo, pero esto nos ayuda bastante, ¿no? A mí me llamó mucho la atención y creo que van a coincidir conmigo. Todo este tema de Zero Trust que agarró mucha fuerza durante la pandemia, si se dan cuenta, son mejores prácticas que nosotros antes veíamos de una manera que decía, oye, ten autenticación, oye, ten segmentación, oye, haz análisis de vulnerabilidades, ten VPNs. Se generó una estrategia que engloba todo esto y le pusimos un nombre muy bonito que se llama Zero Trust. Las organizaciones las empiezan a adoptar, pero es, pues digamos, el conjunto de buenas prácticas que nosotros como gente de TI ya les venimos diciendo desde hace mucho a las organizaciones, ¿no? Sí, definitivo. Las mejores prácticas ya llevan años comentándose con todos los directores de TIs y con toda la base, pero yo creo que nunca se hacía tanto caso por este tema de que todavía la parte digital no tomaba tanta fuerza como la tomó exponencial en la partir de la pandemia, ¿no? Hablando un poquito sobre el Valle de la Mente Factura y esta visión que tiene el gobernador y ahorita que se viene la nueva, pues se podría decir nueva ley constitucional de política pública para el estado de Guanajuato, ¿ustedes qué consejos nos podrían dar o qué le podríamos dar al gobierno para que de alguna manera pues estén también un poco ellos protegidos, ¿no? Porque obviamente, como ustedes bien lo han dicho, pues ha habido muchos ciberataques a gobiernos y pues los ataques vienen de todos lados, ¿no? ¿Qué política digital en la parte de ciberseguridad podemos manejar? Pues mira, un tema muy interesante. Es que el tema es que no existe una regulación, eh, yo le digo de a pie, para temas de ciberseguridad. Empezamos apenas a tener estos rubros. Entonces, el gobierno tiene que empezar desde casa y lo primero que tiene que hacer el gobierno es revisar eh, sus regulaciones para poder aplicar ciertas acciones, para inclusive pensando en que al gobierno le afecta toda la información que corren todas las empresas, hablando del tema en específico de recaudación, pues creo que entonces tendríamos que empezar a forzar regulaciones. Es una opinión muy personal, ¿eh? Forzar regulaciones de ciberseguridad para ejercer o para utilizar datos dentro de datos personales. Ya se empieza a hacer, pero es muy somero y hay que hacer un análisis diferente. Eh, Creo que vamos en el camino, estamos en el camino y ya se empiezan a ver algunas iniciativas interesantes, pero sí tenemos que ponernos muy a fondo con el tema del uso de la información. Tenemos que entender qué es lo que hacen las empresas, incluso pues, a nivel de seguridad social, a nivel de recaudación de impuestos, a todos estos niveles. Tenemos que entender qué están haciendo las empresas para poder empezar a tener y a implementar marcos normativos que nos ayuden.
mi consejo sería al gobierno, alíense de expertos, porque solos difícilmente vamos a lograr cosas, ¿no? Hay gente muy especializada, estuvimos hace rato en la plática de Hugo Navarro, con amplia experiencia en temas de gobierno, pues tenemos que empezar a meter este debate a niveles más altos para que podamos empezar a darle un rumbo a la normatividad. Sí, coincido. De hecho, algo que hay que tener en cuenta y volvemos a lo mismo, ¿no? No inventemos el hilo negro. Tenemos muy buenos marcos que nos van a ayudar, por ejemplo, a tener una estrategia de seguridad de la información, ¿no? Un ISO 27001, ¿no? Ahí no tenemos ningún problema siguiendo ese tipo de cosas. Muchas organizaciones privadas cumplen con estas normas, muchas las están persiguiendo y eso habla muy bien de lo que está haciendo en este caso todo el país, ¿no? Y también, pues bueno, existen otros tipos de marcos que nos van a ayudar a hacer esos análisis de riesgos. Entonces, pudiéramos hablar de normativas, pudiéramos hablar de propuestas, inclusive en el sector gobierno, financiero y demás, pero todo está atado a esto. Tenemos que entender qué tipo de información utilizamos, dónde la voy a almacenar, dónde la voy a estar utilizando y qué va a pasar cuando esté en tránsito. Y entendiendo esos principios, pues bueno, vamos a poder en este caso seguir estas mejores prácticas y poder pues asegurar la información, que al final es la parte medular de todo esto, ¿no? Yo manejo información, datos, ya sea públicos o privados, y en algún momento tienen algún valor para alguien más, ¿no? Y es la responsabilidad de nosotros, de la empresa privada, de las empresas públicas, pues de poder asegurar que esa información pues no sea revelada o que no haya accesos autorizados, no autorizados, ¿no? Muy bien, excelente. Tenemos todavía tiempo. Hay una pregunta que nos hace el doctor Adonai. Nos pregunta, ¿la normalidad mexicana asociada a resguardar de datos biométricos debería ser considerada como un tema de derechos humanos o cómo lo asume la Unión Europea? No sé si queda clara la pregunta que nos está haciendo. Sí, claro. Por ejemplo, y por lo que entiendo yo, por ejemplo, tenemos muchos puntos en el cual nosotros tenemos una ley federal de protección de datos, ¿no? Que al final, y existe un debate muy grande, de hecho, que se habla que por qué no estamos haciendo lo mismo que hace, por ejemplo, GDPR, ¿no? Eh, todo este punto, y hay mucho debate y se va mucho al lado justamente como lo comentan, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con esos datos? ¿Cuánto tiempo los tenemos que almacenar? ¿Cómo podemos asegurarnos que no salgan del país, ¿no? Entonces, realmente, si pudiéramos estar hablando de esto, creo que sí, creo que estamos en el punto exacto donde pudiéramos hacer alguna actualización y tomar, pues bueno, lo que está haciendo la Unión Europea, ¿no? Que ha sido muy exitoso y pues ha puesto inclusive en jaque a grandes empresas, ¿no? Como lo es a lo mejor un Microsoft, un AWS, que con todos sus temas de la nube, pues tienen la información resguardada en diferentes centros de datos en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces creo que es algo bueno, creo que sí deberíamos de estar, pues al menos dándole una revisada y tomar lo bueno, ¿no? No hay que también demeritar el gran trabajo que tiene la ley actual de Ley Federal de Protección de Datos. Sin embargo, una actualización no le hace daño a nadie, ¿no? En el tema de si debería ser considerada como un tema de derechos humanos, lo que pasa es que en la medida que podamos tener estas normativas, digo, como bien dice Arturo, no hay que inventar el hilo negro. Hay otros países en la Unión Europea que están implementando este tipo de estrategias. Pero hablar de derechos humanos es hablar de qué tanto estás utilizando tú la tecnología para ello, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con otros temas que a lo mejor nosotros no somos expertos, como marcos legales, como marcos de salud, como otros marcos, porque la información es poder para bien y para mal también. O sea, la información que el gobierno, que las entidades de salud, que las entidades de pues todas estas entidades que nos puedan dar cierto tipo de servicios, pues es una información bien interesante que pudiera ser muy útil. El tema es cómo la utilizan. Yo insistiría mucho en
antes de pensar en eso tenemos que subir al debate el tema de las arquitecturas y lo que decía Arturo. A ver, vamos a ver cómo la utilizas y para qué la utilizas y entonces nos ponemos a debatir si es un tema de derechos humanos o no. Pero creo que sí tendríamos que tener esa plática antes de llegar al tema de los derechos humanos. Sí, siempre controversial el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Sí. Este, algo que nos pregunta también Luis Rubén González, específicamente para ti, Arturo. En el ejercicio de tema doctoral, ¿existió el escenario de colocar esa misma información en una infraestructura one-primes o nube o menos comercial? ¿Consideras que elegir Amazon es ponerlo en una vitrina? Claro, y buenísima pregunta. Gracias por ahí también a Donaí. Gracias, Luis, por tu pregunta. Sí, de hecho, justamente ese era el objetivo principal. La idea era, pues, básicamente poner o exponer un dispositivo para poder estar viendo ataques automatizados. Este mismo ejercicio se hizo en Azure, se hizo por ahí en un data center y en una universidad, que, pues, por confidencialidad no voy a decir el nombre. Pero véanlo de la misma manera, un dispositivo que esté público, con una IP pública de Internet, va a estar expuesto a ataques automatizados. Considero que sí, ponerlo en la nube de Amazon es ponerlo en vitrina, pero justamente ese era el punto primordial, ¿no? Recibir ataques y empezar a analizar un poquito metodologías de automatización y utilizar marcos como lo fue Cyber Kill Chain, como lo fue The Diamond Model o Mitre Attack, o inclusive también, pues bueno, en su momento, pues este nuevo marco para lo que son Hornet, ¿no? Entonces, sí tiene que ver dónde lo pongas, sin embargo, los ataques automatizados van a existir sí o sí, ¿no? Creo que por primera vez, y sé que la pregunta no era para mí, pero voy a, voy a estar un poquito, o más bien voy a completar el comentario de Arturo. En el tema del ejercicio que hizo el buen Arturo ahí con el tema de Amazon, obviamente demuestra la vulnerabilidad que están, pero no debemos de estigmatizar ninguna herramienta. Amazon o Microsoft o Oracle son herramientas sumamente poderosas a las cuales les podemos sacar mucho provecho. Pero otra vez, yo les diría, a ver, ¿ustedes les prohibirían a sus hijos salir al centro de la ciudad solos? Yo creo que sí, ¿no? Pero dices, oye, pues, si va acompañado y si voy con él, no pasa nada y puedo ir al centro. Y en el centro va a haber los mismos riesgos, pero a lo mejor yo los puedo mitigar o a lo mejor yo puedo estar atento a que algo suceda. Lo mismo va a pasar con las nubes y lo mismo va a pasar con cualquier herramienta. Hoy en día la nube sí, efectivamente es una preocupación de todos, pero hay herramientas que nos pueden ayudar a proteger para que sea para que entre dentro de mi arquitectura. ¿Puedo yo subir herramientas a la nube sin preocuparme? Sí, poniendo otro tipo de herramientas, haciendo un análisis de riesgos, como decía Arturo hace rato, de qué es lo que me implica subir a la nube y cómo lo voy a subir, qué servicios voy a utilizar en la nube, ¿no? Entonces, no, sí quería dejar esto como, no estigmaticemos todos al pobre de Amazon y a Microsoft ahora que en la región vamos a tener un data center de Azure, pues no estigmaticemos, y son herramientas poderosas, pero hay forma de subirlo. Pero otra vez hay que acercarse a los expertos y hay que tener una buena estrategia de análisis de riesgos, administración de riesgos y sobre todo planes de respuesta a incidentes. Excelente. Voy a cambiar un poquito de contexto y a ver ustedes qué piensan de este tema que hemos visto últimamente mucho, ¿no? Todo este tema del learning machine, inteligencia artificial, big data, el tema del Internet de las cosas, creo que cada día va tomando más cuerpo, ¿no? Y cada día, por lo vemos en un vehículo. Yo creo que un vehículo cada vez trae más sensores y más componentes de learning machine, ¿no? O inteligencia misma artificial. ¿Qué tanta ahí ciberataques pudiera haber en un automóvil o definitivamente está descartado eso? Porque digo, al final, pues va a haber vehículos que van a estar conectados también a la red
Y no sé si esto se esté pensando que también debe de tener un firewall o una parte de seguridad del automóvil, que yo nunca lo he leído. No sé si ustedes lo hayan escuchado o ya estén trabajando en esta parte también, ¿no? Adelante, cualquiera de los dos. Pues bueno, si me permiten, aquí vemos temas diferentes. Por ejemplo, primero el punto de inteligencia artificial o machine learning, lo que tenemos que entender es que esto se utiliza justamente para dos propósitos en general, ¿no? Hay mucho campo en este tema, ¿no? Pero nosotros queremos hacer predicción o queremos hacer clasificación para alguna toma de decisiones. Y para eso utilizo una gran cantidad de datos, ¿no? Ojo, no significa que el tener datos a lo mejor de miles de años o miles de meses o miles de días van a mejorar la de la predicción, pero pues me puede ayudar en este caso para ver tendencias, para ver si hay algún tipo de estacionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Si esto lo trasladamos en dos vertientes, que una es qué hacen los ciberatacantes y qué hacen los sensores, por ejemplo, fabricantes como lo es Fortinet o Checkpoint, nosotros estamos embebiendo este tipo de algoritmos para poder clasificar tipos de amenazas o predecir qué es lo que va a pasar el día de mañana o algún flujo de tráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya empezamos a hablar de algoritmos, por ejemplo, de redes neuronales que nos van a poder dar mucha información para poder hacer clasificación o predicción o inclusive pues cosas tan sencillas, ¿no? Como procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Hablando específicamente de lo que es inteligencia artificial y machine learning. Pero si nosotros nos vamos, en este caso, ¿qué hace el atacante con esto? Pues bueno, existen diferentes campañas que recolectan información de toda la infraestructura que ya infectaron, porque recordemos que una amenaza, pues bueno, hay estudios que dicen que puede tardar hasta 200 días en el que se detecte dentro de una organización. ¿Y qué es lo que hacen esos 200 días? Pues bueno, en 200 días el mismo cibercriminal, por herramientas automatizadas, toma información de la red, la exfiltra, la manda hacia algún tipo de servidor de comando y control. Por ejemplo, TrickBot, que es una amenaza muy conocida que está ligada a campañas de ransomware, hace eso. Empieza a ver dominios, direcciones IPs, sistemas operativos y demás, y lo manda al servidor de comando y control. Cuando manda toda esta información, existe la teoría de que con todos los datos que recolecta, se selecciona cuál es la variante de ransomware que se le va a enviar al dispositivo infectado y va, en este caso, a distribuirse dentro de toda la organización, ¿no? Entonces, este es un punto en el cual se puede utilizar también machine learning o inteligencia artificial para clasificar qué tipo, en este caso, de organización y qué tipo de ransomware es compatible, ¿no? Ahora, volviendo al tema de los automóviles, porque fueron varios temas, les voy a poner dos ejemplos. Hace varios años yo recuerdo que la compañía Chrysler y Jeep enviaron cartas a todas las personas que tenían estos automóviles diciendo que habían encontrado algún tipo de fallo y necesitaban una actualización. Y llegaron en carta física aquí en México. Entonces, ese problema era un problema que podía deshabilitar los frenos, ¿no? Eh, y esto es más común, esto es una práctica muy común. De hecho, en DEF CON, que es la conferencia de hackers en Las Vegas, que pues bueno, yo he tenido la oportunidad de ir ya desde hace 5 años, hay un boot específico para hacer hacking de automóviles. Te ponen diferentes autos que vienen ahí e inclusive pues bueno, hay algunos ejercicios donde si tú puedes prender el automóvil, vemos chargers, vemos camionetas y demás, te lo llevas, ¿no? Y hay gente que sí lo puede hacer. Es muy interesante todo el tema de car hacking. Hemos visto temas muy complejos en esto que llegan por la radioseñal y demás, y firewall sí tienen estos dispositivos o estos automóviles que cuentan con computadoras, cuentan con también sistemas de seguridad, ¿no? Entonces también es un campo que hay que explorar, pero pues es ahora sí que un tema muy grande, ¿no? De hecho, yo voy a ser muy breve y voy a retomar las palabras de Arturo hace rato. O sea, el uso de la tecnología requiere responsabilidad. Y eso hablamos a todos los niveles, desde el usuario hasta el fabricante. Y precisamente por esa preocupación, Israel, es que estas empresas automotrices tienen que estar pensando en, ya las hay, o sea, la pregunta a si existe tecnología que puede cubrir, se puede cubrir o que puede proteger este tipo
de dispositivos que recolectan toda esta información, ya existe tecnología. Lo que tenemos que hacer nosotros desde nuestra trinchera es ser responsables en el uso de la tecnología. Y si yo tengo una empresa que a lo mejor, voy a decir algo, hace, no sé, zapatos, tengo que ser responsable con la tecnología que estoy utilizando. O sea, desde ahí empieza mi responsabilidad. Eso tiene que ser un trabajo de todos. Es hablar de un mundo ideal y un mundo bonito, pero tenemos que ser responsables de la tecnología que utilizamos y de lo que estamos haciendo en nuestras empresas. De hecho, Sael, si me permites poner un ejemplo buenísimo que se me acaba de ocurrir con lo que decía Jesús, es, ejemplo, los autónomos, ¿no? Hablando de marcas Tesla, ¿no? Que sabemos que es ahorita lo que está de moda. Tú te subes a uno de estos automóviles y llama mucho la atención que no puedes conectar tu GPS, no puedes utilizar, no sé, un Google Maps o un Google, ¿no? Ellos están recolectando la información hacia dónde vas, a qué kilometraje vas y demás. Entonces, esta recolección de información le permite al automóvil poder tomar decisiones y poderte decir, oye, tú generalmente tomas esta ruta, ¿no? Que, por ejemplo, eso lo vemos al día de hoy en nuestros GPS. Si alguna vez han utilizado Google Maps, han utilizado Waze o otro GPS que vive en tu celular, de repente te llega una notificación que te dice, oye, vas al trabajo, oye, vas para tu casa, toma esta ruta. Y justamente lo sabe cuando te subes al automóvil. Entonces, esto es a lo que nosotros llamamos machine learning o inteligencia artificial. Cómo la tecnología nos puede ayudar, pues en este caso, a la toma de decisiones e inclusive que se pueda adelantar con un tipo de predicción, ¿no? Pues excelente, la verdad es que creo que cerramos con un tema muy actualizado y con ejemplos muy prácticos y sabiendo hacia dónde vamos y cómo estas herramientas nos están ayudando. Pues yo siempre he dicho que las herramientas nos ayudan al ser humano a evolucionar y a esta parte creativa y a esta parte de cómo podemos, pues ahora sí que unirlas y pueden ser un beneficio para la humanidad. De antemano les agradezco mucho a los dos. Muchísimas gracias por su tiempo y por su conocimiento y pues esperamos vernos muy pronto. Les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, un gusto, Sael, un gusto, Arturo.